Hola, ¿cómo están? Oigan, estamos leyendo, ya lo saben, a Carlos Castaneda, El viaje a Ixtlán. Estamos en el capítulo 15, que es no hacer. Lo íbamos a hacer en dos partes, pero se me detuvo el video y no lo terminé, entonces lo voy a continuar. Ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan que don Juan había hecho que Carlos sintiera las líneas del mundo a través de los ojos? Entonces pregunta, dice don Juan a Carlos, no hacer es muy sencillo, pero muy difícil. No es cosa de entenderlo, sino de dominarlo. Ver, por supuesto, es la hazaña final de un hombre de conocimiento, y solo se logra ver cuando uno ha parado el mundo a través de la técnica de no hacer. Sonreí involuntariamente. No había comprendido sus palabras. Cuando uno hace algo con la gente, dijo, solo debía preocuparse por presentar el caso a sus cuerpos. Eso es lo que he estado haciendo contigo hasta ahora, hacerle saber a tu cuerpo. ¿A quién le importa que tú entiendas o no? No le está hablando a la mente, le está hablando al cuerpo, le está hablando al tonal. Pero eso no es justo, don Juan. Yo quiero entenderlo todo. De otra forma, el venir aquí sería perder mi tiempo. Perder tu tiempo. De veras que eres presumido, ¿eh? Mira la importancia personal de Carlitos. Estoy perdiendo mi tiempo con usted, don Juan. Pinche Carlos. Se levantó y me dijo que íbamos a trepar a la cima del pico de lava a nuestra derecha. El ascenso a la cima fue penosísimo. Era alpinismo en forma, solo que no había cuerdas que nos ayudaran y protegieran. Repetidas veces, don Juan me indicó no mirar hacia abajo, y en un par de ocasiones tuvo que alzarme en vilo, pues empecé a resbalar por la roca. Iba el viejito, trepando a la montaña, y todavía tenía que pepenar al otro para que no se cayera. Che, Carlos. Repetidas veces, don Juan me indicó no mirar hacia abajo, y en un par de ocasiones tuvo que alzarme en vilo, pues empecé a resbalar por la roca. Me apenaba terriblemente el que don Juan a sus años tuviera que auxiliar. Le dije que me hallaba en penísimas condiciones físicas porque era demasiado perezoso para hacer cualquier ejercicio. Repuso que, una vez alcanzado cierto nivel de poder personal, se hacía innecesario el ejercicio o cualquier entrenamiento de ese tipo, ya que para hallarse en forma impecable, la única práctica necesaria era la de no hacer. O sea que el gimnasio no es tan importante. Ese se convierte en tu hacer, ir al gimnasio. Ese es tu hacer y lo estás haciendo continuamente. ¿Y entonces qué? ¿Dejo de ir al gimnasio y me pongo todo obeso? No, 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 está bien. Cuando tengamos cierto nivel de poder personal, se hace innecesario. Si no tenemos poder personal, hay que seguir yendo al gimnasio. Cuando llegamos a la cima, me tiré al suelo. Estaba a punto de vomitar. Don Juan me hizo rodar de un lado a otro con el pie, como había hecho una vez anterior. Poco a poco el movimiento restauró mi equilibrio, pero me sentía nervioso. Era como si de algún modo aguardase la súbita aparición de algo. Involuntariamente miré dos o tres veces a cada lado. Don Juan no dijo palabra, pero también miró en la dirección que yo observaba. Las sombras son asuntos peculiares. Has de haber notado que una nos viene siguiendo. No he notado nada semejante, protesté en voz alta. Don Juan dijo que mi cuerpo había notado la persecución, pese a mi oposición obstinada, y me aseguró en tono confidencial que no había nada fuera de lo común en ser seguido por una sombra. No es más que un poder. Estas montañas están llenos de esos. Es igual que una de esas entidades que te asustaron la otra noche. Quise saber si me sería posible percibirla personalmente.
Afirmó que durante el día solo podía sentir su presencia. Quise que me explicara por qué la llamaba sombra, cuando obviamente no era como la sombra de un peñasco. Replicó que ambas tenían las mismas líneas, por lo tanto ambas eran sombras. Señaló un peñasco alargado que se lleva directamente frente a nosotros. Mira la sombra de esa peña. La sombra es la peña, y sin embargo no lo es. Observa la peña para saber lo que es la peña. Observar la peña para saber lo que es la peña es hacer, pero observar su sombra es no hacer. O sea, si quieres conocer a una persona, no la veas a ella, ve su sombra y a ver qué aprendes de ella. Las sombras son como puertas, las puertas de no hacer. Un hombre de conocimiento, por ejemplo, puede penetrar los sentimientos íntimos de la gente mirando sus sombras. Qué gentuza, güey. Viéndote todo. ¿Hay movimiento en ellas, don Juan? Puedes decir que hay movimiento en ellas, o puedes decir que en ellas se muestran las líneas del mundo, o puedes decir que los sentimientos vienen de ellas. Ah, su madre. Pero ¿cómo pueden los sentimientos salir de las sombras, don Juan? Creer que las sombras son solo sombras es hacer. Esa creencia no deja de ser estúpida. Piénsalo en esta forma. Habiendo tanto más detrás de todas las cosas del mundo, sin duda debe haber algo más detrás de las sombras. Después de todo, lo que las hace sombras es solo nuestro hacer. Ya ven que... ¿Quién era el que no tenía sombra, Peter Pan? Algo así, ¿no? Está el tema de las sombras. Hubo un largo silencio y yo no sabía qué agregar. Se acerca el final del día, dijo don Juan mirando el cielo. Tienes que usar este sol brillante para ejecutar un último ejercicio. Me llevó a un sitio donde dos picos del tamaño de un hombre se erguían paralelos entre sí, a cosa de 1,5 metros de distancia. Don Juan se detuvo a 10 metros de ellos, mirando al oeste. Marcó un lugar para que yo lo ocupara y me indicó mirar las sombras de los picos. Me dijo que las observara visqueando, como suelo hacer al escudriñar el terreno en busca de un lugar de descanso. Clarificó sus instrucciones diciendo que, al buscar un sitio de reposo, había que mirar sin enfocar, pero al observar sombra, había que visquear y al mismo tiempo conservar enfocada una imagen clara. La idea era cruzar los ojos para que una sombra se sobrelapase a la otra. Explicó que por medio de ese proceso era posible corroborar un cierto sentimiento emanado de las sombras. Comenté la vaguedad de sus palabras, pero él afirmó que de hecho no había forma de describir aquello a lo que él se refería. Solo hazlo. Mi intento de ejecutar el ejercicio fue fútil. Pugné hasta que me dolió la cabeza. Don Juan no se preocupó en absoluto por mi fracaso. Trepó un pico en forma de cúpula y me gritó desde arriba, indicándome buscar dos trozos de roca pequeños, largos y estrechos. Mostró con las manos el tamaño que quería. Hallé 2 trozos y se los entregué. Don Juan puso cada piedra en una grieta, más o menos a 30 centímetros de distancia. Me hizo acercarme a mirarlas desde arriba, con el rostro hacia el poniente, y me indicó repetir con sus sombras el mismo ejercicio. Esta vez el asunto fue muy distinto. Casi de inmediato fui capaz de cruzar los ojos y de percibir las sombras individuales como si se hubieran fundido en una sola. Advertí que el acto de mirar sin converger las imágenes daba a la sombra única formada por mí una profundidad increíble y una especie de transparencia. La observé desconcertado. Cada hoyo de la roca en el área donde mis ojos se enfocaban era nítidamente discernible, y la sombra compuesta sobrelapada a ellos era como un velo de indescriptible transparencia. No quería yo parpadear, pero por miedo a perder la imagen que tan precariamente retenía. Finalmente el escozor de mis ojos forzó el parpadeo, pero no perdí en absoluto la visión de los detalles. De hecho, al rehumedecerse en mi córnea, la imagen se hizo aún más clara. Advertí en ese punto que parecía hallarme mirando, desde una altura inconmensurable, un mundo nunca antes visto.
También noté que podía escudriñar el entorno de las sombras sin perder el fondo de mi percepción visual. Luego, por un instante, perdí la noción de estar mirando a una roca. Sentí que aterrizaba en un mundo cuya vastedad superaba cualquier cosa que hubiese yo conocido, concebido. Esta extraordinaria percepción duró un segundo y después todo se apagó. Alcé automáticamente la mirada y vi a don Juan parado directamente por encima de las rocas, enfrentándome. Su cuerpo tapaba el sol. Describí la insólita sensación que había tenido, y él explicó que se vio forzado a interrumpirla porque me vio a punto de extraviarme en ella. Añadió que para todos nosotros era natural la tendencia de entregarnos cuando ocurrían sentimientos de tal índole, y que al entregarme yo casi había convertido el no hacer en mi viejo hacer cotidiano. Lo que yo debería haber hecho, dijo, era retener la visión sin sucumbir a ella, porque en cierto sentido, hacer era un modo de sucumbir. Sí, porque lo fijas, ¿no? No porque sucumbes a una sola visión y te encarcelas. Me quejé del hecho de que podría haberme dicho de antemano qué podía esperar y hacer, pero él señaló que no tenía modo de saber si yo lograría o no fundir las sombras. Hube de confesar que no hacer me desconcertaba más que nunca. Los comentarios de don Juan fueron que yo debía contentarme con lo que había hecho porque por una vez había procedido en forma correcta, que al reducir el mundo lo había agrandado, que aunque estuve lejos de sentir las líneas del mundo, usé adecuadamente la sombra de las rocas como una puerta a no hacer. La afirmación de que yo había agrandado el mundo al reducirlo me intrigó sobremanera. El detalle de la roca porosa, en la pequeña área donde mis ojos se enfocaban, fue tan vívido y tan exactamente definido que la cima del pico redondo se convirtió para mí en un vasto mundo, y sin embargo se trataba en realidad de una visión reducida de la roca. Cuando don Juan bloqueó la luz y me encontré mirando como normalmente lo hago, el detalle preciso se opacó. Los hoyos diminutos en las rocas porosas se hicieron más grandes, el color pardo de la lava seca se nubló, y todo perdió transparencia reluciente que hacía de la roca un mundo real. Don Juan tomó entonces las dos rocas, las colocó gentilmente en una grieta profunda y se sentó con las piernas cruzadas, de cara al oeste, en el sitio donde las rocas habían estado. Palmé un lugar junto a él a su izquierda y me indicó ocuparlo. Pasamos rato largo sin hablar. Luego comimos, también en silencio. Solo cuando el sol hubo descendido, don Juan se volvió súbitamente y me preguntó por mi progreso en el soñar. Le dije que al principio había sido fácil, pero que por el momento ya había cesado por entero de hallar mis manos en los sueños. Cuando empezaste a soñar estabas usando mi poder personal, por eso era más fácil, dijo él. Ahora estás vacío, no traes nada. Pero debes seguir tratando hasta que tengas bastante poder propio. Verás, soñar es el no hacer de los sueños. Y conforme progresas en tu no hacer, progresas también en el soñar. El chiste es no dejar de buscarte las manos, aunque no creas que lo que haces tenga algún sentido. De hecho, como ya te he dicho, un guerrero no necesita creer, porque mientras continúe actuando sin creer, está no haciendo. Solo actuamos en las cosas que creemos, pero a ver, actúa en lo que no crees. Mira, eso nos sirve hasta de acecho para cuando vamos al trabajo, que estemos hasta la madre de estar haciendo lo que hacemos. Nuestra importancia personal también, ¿verdad? Bueno, hay que hacerlo aunque no creamos. Y se convierte en un no hacer. No hay nada más que pueda yo decirte acerca de soñar. Todo lo que pudiera decirte sería solo no hacer. Pero si te lanzas directamente al no hacer, tú mismo sabrás qué hacer en el soñar. Hallarte las manos es, sin embargo, esencial en este momento, y estoy seguro de que lo harás. No sé, don Juan, no me tengo confianza. No se trata de tenerle confianza a nadie, se trata de una lucha de guerrero, y tú seguirás luchando.
Si no bajo tu propio poder, entonces quizá bajo el impacto de un digno adversario, o con la ayuda de algunos aliados, como el que ya te anda siguiendo. Hice un movimiento brusco involuntario con el brazo derecho. Don Juan dijo que mi cuerpo sabía mucho más de lo que yo sospechaba, porque la fuerza que nos había estado persiguiendo se hallaba a mi derecha. Me confió, en voz baja, que 2 veces ese día el aliado se había acercado tanto a mí que tuvo que intervenir y detenerlo. Durante el día las sombras son las puertas de no hacer. Pero de noche, como en lo oscuro hay muy poco hacer, todo es sombra, incluyendo a los aliados. Ya te hablé de esto cuando te señalé la marcha de poder. Reí en voz alta y mi propia risa me asustó. Todo cuanto te he enseñado hasta ahora ha sido un aspecto de no hacer, prosiguió don Juan. Un guerrero aplica el no hacer a todo el mundo, y sin embargo, no puedo decirte más al respecto de lo que te he dicho hoy. Debes dejar que tu propio cuerpo descubra el poder y el sentir del no hacer. Tuve otro ataque de risa, cascada y nerviosa. Es una estupidez que desdeñes los misterios del mundo nada más porque conoces el hacer del desdén, me dijo con un rostro serio. Le aseguré que yo no desdeñaba nada ni nadie, pero que era más nervioso e incompetente de lo que él creía. Siempre ha sido así, don Juan. Y quiero cambiar, pero no sé cómo. No estoy a la altura. Ya sé que te crees podrido, dijo don Juan. Ese es tu hacer. Ahora, con el fin de afectar ese hacer, voy a recomendarte que aprendas otro. De ahora en adelante, y durante un lapso de 8 días, quiero que te digas mentiras. En vez de decirte la verdad, que eres feo y estás podrido y que no tienes remedio, que no sirves para nada, te dirás exactamente lo contrario, sabiendo que mientes y que no hay esperanza para ti. Pero ¿cuál será el objetivo de mentirme así, don Juan? A lo mejor te engancha a otro hacer, y a lo mejor entonces te das cuenta de que ambos haceres son mentira, que son irreales, que prenderte en cualquiera es una pérdida de tiempo, porque lo único real es el ser que hay en ti y que va a morir. Llegar a ese ser, al ser que va a morir, es el no hacer de la persona. Y ahí se acaba el capítulo. Ahí te va otra vez. De ahora en adelante, y lo vamos a hacer como un ejercicio, el que quiera. Vamos a escribir nuestras verdades, ¿no? Que estamos feos, que estamos podridos, que no tenemos remedio, que no servimos para nada. Esa es nuestra verdad. Ese es nuestro hacer con respecto a nosotros mismos. La forma en que nos miramos. Y después vamos a escribir lo contrario. A que somos feos, podridos y no tenemos remedio ni esperanza. Vamos a hacer lo opuesto, los vamos a escribir. Y durante 8 días vamos a decirnos a nosotros mismos que somos eso, guapos, que tenemos al mundo por delante, que tenemos mucho potencial, que estamos en el florecimiento de nuestro ser. Y es mentira. Y es mentira. Y lo vamos a escribir. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, don Juan? ¿Por qué vamos a mentirnos de esta forma? Porque a lo mejor eso te engancha a otro hacer. Y entonces te das cuenta de que ambos haceres son mentira. Decir que eres feo es mentira. Decir que eres bonito es mentira. Esos son puros haceres, son puras pendejadas. Porque lo único real es el ser que hay en ti y que se va a morir. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Que eres temporal. Que solo estás un ratito en la tierra y que se te puede acabar la vueltita hoy. Y que te estás contando una historia que es una pinche mentira. Deja de contarte mentiras. Llegar a ese ser, al ser que va a morir, al ser real, es el no hacer de la persona, el no hacer del brujo.